Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para cada uno y cada una de los que me escuchan. Sean todos ustedes bienvenidos a mi canal de YouTube Cosmovisión. Si esta es la primera vez que nos visitas, te invito a que cheques los otros videos que pueden ser de tu interés. Dale clic en suscribir y muchas gracias por tomarte de tu tiempo y mirar estas reseñas, entre otros materiales que he subido a mi canal. Y bien, para el día de hoy les traigo una reseña en la cual he venido trabajando hace varios días ya y como es mi idea o mi visión es traer reseñas de libros que no están disponibles en español, pero que considero son muy relevantes para nosotros aquí en Latinoamérica, dada nuestra situación actual. Así que el día de hoy estaré conversando con ustedes acerca de un libro intitulado Cuando una nación se olvida de Dios. 7 lecciones que debemos aprender de la Alemania nazi. Por supuesto que este título es de traducción mía. De la manera entonces en que vamos a hacer el análisis a la reseña de este libro es que vamos a observar una introducción breve al autor Erwin Lutzer. Después vamos a mirar el contexto del libro, que por supuesto es la Alemania nazi, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente vamos a mirar el top 7 de estas lecciones. Vale la pena mencionar que esta reseña no es oficial, el libro no ha sido traducido al español, así que los títulos son de mi autoría y hay spoilers adelante. Muy bien, comencemos entonces con la introducción. El autor Erwin Lutzer es conocido por sus libros en temáticas diversas, libros teológicos y bíblicos para el cristianismo en general. En este corto volumen de 150 páginas, el autor Lutzer nos trae 7 lecciones que podemos aprender de la Alemania nazi y que son relevantes para la iglesia de hoy. En su introducción, el autor advierte de que si lees este libro solamente para sustentar tus convicciones políticas, has perdido el norte y el sentido del mismo. Su intención fundamental es la de abrir los ojos a la comunidad cristiana sobre lo que está sucediendo actualmente en el amplio espectro social, los cuales son el resultado de las 7 lecciones que él va a enumerar. Lo que haremos será un top de frases entonces extraídas de cada una de estas lecciones. Ya que el libro se ha escrito originalmente en inglés, el propósito de esta reseña es compartir lo que uno puede aprender de él y lo que particularmente ha llamado más mi atención cuando lo he leído. Vale la pena resaltar que las 7 lecciones que el autor ha listado lo hace con la finalidad de compararlas con la situación de los últimos años dentro del contexto de los Estados Unidos. Y ya que nuestras naciones latinas han imitado los pasos del tío Sam, lo que haremos es simplemente resaltar dichas lecciones y dejar que el televidente tome sus conclusiones. El contexto del libro. Sí, la Alemania nazi, afirma Lutzer. El libro es, por decirlo así, ambientado dentro de la Alemania previa y durante a la Segunda Guerra Mundial. Presenta algunas inquietudes, como por ejemplo, ¿por qué la iglesia cristiana de aquella época contribuyó a que un hombre como Hitler llegara al poder? Él cita al autor Viktor Frankl, sobreviviente al Holocausto, quien afirma: las cámaras de gas de Auschwitz fueron la consecuencia final de la teoría que dice que el hombre no es más que el producto de su ambiente hereditario, o como a los nazis les gustaba decir, de sangre y tierra. Estoy plenamente convencido que las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Majdanek fueron al final de cuentas preparadas no en algún tipo de ministerio en Berlín, sino más bien sobre los escritorios y en los salones de conferencias de científicos y filósofos nadaísta. Final de la cita. El autor aquí entonces quiere decir que las atrocidades del Holocausto, como muchas otras que hay en el día de hoy, siempre son la consecuencia de las ideas, en ocasiones utópicas o experimentales, de los así llamados expertos certificados en las áreas o PhDs de la ciencia o inclusive la religión. Lutzer continúa diciendo: se ha dicho que después de que Dios murió en el siglo XIX, le sigue la muerte del hombre en el siglo XX. Pues cuando Dios está muerto, el hombre se convierte en una bestia indomable.
En este mismo orden de ideas, las mismas teorías enseñadas en la Alemania nazi son exactamente las mismas que se enseñan dentro de los centros educativos de hoy. Valores apáticos de una sociedad que depende de una identidad en comunidad, perdiendo así una identidad y convicción individual. Vivimos en una sociedad la cual valora la identidad dentro de una comunidad en particular e incluyente, pero que a la vez se contradice al censurar la opinión exclusiva y personal. Como dice George Orwell en su alegoría de la granja, en la cual caricaturiza cómo representa al gobierno de Lenin. En Rusia, la esclavitud es definida como libertad y la supresión se define como la búsqueda por la igualdad y la justicia, una sociedad en la cual todos son iguales, pero algunos más iguales que otros. Puesto de forma simple, la igualdad no puede existir, solo la ilusión de un mundo egalitario por imposición. Y para finalizar esta introducción, el autor finaliza esta sección al decir: hoy enfrentamos presiones culturales que nos forzan a combinar la luz de Cristo con otras religiones y agendas políticas, ya sea nazismo, marxismo o secularismo. Cada una compite como un dios o César versus el Rey de Reyes, Jesucristo. Como afirmó Francis Schaeffer en los años 70, algún día despertaremos para ver que el América no es lo que alguna vez conocimos. Por supuesto, esto aplica no solo para América del Norte, sino para cualquier nación y país que no reconozca la sociedad en la que una vez creció. Dicho de otra manera, cuando una nación se olvida de Dios, las consecuencias negativas son inevitables. Comenzamos entonces ahora top número 7. 7 lecciones. Lección número 1. Cuando Dios es separado del gobierno, le seguirá el juicio. El autor Lutzer comienza diciendo: Hitler jamás interfirió con que la gente asistiera a la iglesia. De hecho, Hitler fue un católico bautizado. A él no le importaba que la gente fuera a la iglesia siempre y cuando esto no afectara la vida y los valores. De hecho, Hitler afirmó que no intervendría con las enseñanzas doctrinales de la iglesia siempre y cuando que éstas estuvieran alineadas con aquellas de la buena gente alemana. A esto le llamó un cristianismo positivo. En palabras simples, el pensamiento de Hitler no prohibía la libertad de culto, a lo mejor la prohibía. No obstante, el pueblo llegó a un punto de adoctrinamiento y unidad que terminó creyendo en un ideal o prototipo de ciudadano alemán, lo que eventualmente no impidió que la iglesia aceptara y apoyara a este Hitler. De nuevo, las ideas tienen consecuencias y cuando éstas son pasadas de una generación a otra en masa, queda difícil discernir cuál es la verdad. La lección fundamental que el autor nos presenta es la de aquellos líderes políticos que buscan simpatizar con la iglesia con el fin de adquirir sus votos y apoyo, pero estos sin revelar sus verdaderas intenciones. Vemos hoy día que esto sucede mucho dentro de algunos países en los cuales muchos políticos durante su campaña prometen un apoyo pro vida a la familia heterosexual, entre otras cosas que son de interés del pueblo evangélico. Así muchos líderes cristianos se aventuran en el calor de la emoción de que un líder pagano contribuirá con la extensión del reino de Dios y la libertad de cultos. Al final de cuentas, durante sus administraciones terminan haciendo lo opuesto, cosas como financiando actividades que van en contra de los valores divinos. Pienso que dentro de la máxima separación de iglesia y Estado hay una cortina que esconde la realidad de que la iglesia no ha de interferir en ningún asunto estatal, dejando la religión, la fe y las creencias a algo meramente privado, algo exclusivo del domingo en la mañana o de cada hogar. De lo contrario, actos de evangelismo en público o denuncias por corrupción en público no serán toleradas. Para enfatizar que después de que un gobierno saca a Dios de sus confines, el autor cita al mismo Hitler, y se ha dicho de paso que esto no es extraño para nuestros líderes políticos de hoy. Hitler le dijo lo siguiente a la iglesia cristiana de Alemania de los años
30 o 40. Ustedes manténganse confinados a la iglesia. Yo me encargo del pueblo alemán. Ante esta afirmación, un par de ministros, Martin Niemöller y Dietrich Bonhoeffer, hicieron oposición. Ellos eran dos hombres que entendían los tiempos en que vivían. Niemöller, estrechando manos con Hitler después de esta frase, le respondió: nosotros como cristianos y congregantes tenemos una responsabilidad hacia el pueblo alemán. Dicha responsabilidad se nos fue confiada por Dios y nada ni nadie en este mundo tiene el poder de tomarla de nosotros. Fue un hombre muy valiente al decirle eso a Hitler en su cara. Días después le llegó la crítica de otros clérigos junto con ataques incriminatorios. Es interesante que el mismo patrón sucede hoy en día. Mientras el mundo está confundido, la iglesia también está confundida y dividida. Se pueden apreciar los ataques de un pastor contra otro por sus diferencias doctrinales o posiciones ideológicas o políticas. Todo por medio del internet, las redes sociales. Otros por medio de la predicación reclamando el exclusivismo de la doctrina y otros por medio de la prensa. Los cristianos se atacan unos a otros. Mientras el mundo impulsa sus agendas destructivas, el autor Lutzer pregunta: ¿en qué momento está bien que toleremos la reducción de nuestras libertades y en qué punto deberíamos hablar y actuar? Muy bien, amigos, hasta acá la primera lección que debemos o podemos aprender de la Alemania nazi. Próximamente estaremos subiendo el resto de las lecciones. No olvides dejar tus comentarios, darle me gusta al video, compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete, espero que seas edificado y saludos.